El gobierno de los Estados Unidos tiene un plan a través de las agencias de inteligencia de esa nación contra República Dominicana. Ya se lo habían dicho al presidente. Recordemos lo siguiente, señores. Cuando vino Marco Rubio, de carácter de urgencia, fue porque días anteriores habían decomisado en Boca Chica, en el puerto de Caucedo, 10 toneladas de esa sustancia que le hace daño al cuerpo. Nunca en la historia de este país se había decomisado tanto polvo. Eso llamó la atención de Estados Unidos porque ni ellos mismos lo sabían. Se enteran, vienen 2 días después, con 2 misiones. Marco Rubio tenía como objetivo principal llevarse el avión de Nicolás Maduro, que ya estaba incautado aquí en el aeropuerto de las Américas. Y el segundo objetivo era decirle al presidente Luis Abinader que a partir de ese momento República Dominicana tenía un SAR antisustancias. Esto ha pasado solamente en 2 países. En México se nombró al primer SAR antisustancias al general Jesús Rebollo Ocampo, que no duró ni 3 meses en ese cargo, y los norteamericanos lo pusieron preso, lo metieron preso, lo acusaron de estar apoyando a una organización muy famosa de México. Y en esta ocasión, el presidente de la DNCD, el vicealmirante Ulloa, fue nombrado por los norteamericanos, por Marco Rubio, que fue a eso que vino ese día, a nombrarlo como el SAR, el primer SAR antisustancias de la República Dominicana. ¿Ustedes no se acuerdan que esas bocinas, sobre todo los del Sol de la Mañana, estaban dando pataletas de que eso no se podía permitir aquí? A eso vino, porque al no tener el control de ese decomiso de 10 toneladas, de no saber cómo fue que se fueron acumulando, porque eso no fue en un solo flete, fue en varias circunstancias, pero los norteamericanos lo saben todo o intentan saberlo todo, y más cuando se trata de esas sustancias. Ellos tienen que tener el control absoluto de eso, porque las verdaderas y más poderosas organizaciones que distribuye eso en Estados Unidos son norteamericanos, son mafias que están constituidas por norteamericanos de pura cepa. Esas son las verdaderas, las más potentes, las más poderosas. Y al no tener control de esas 10 que iban para Europa, esas 10 toneladas, dijeron, espérate, a ver qué está pasando aquí, ¿por qué no nos hemos dado cuenta de eso? Es demasiado dinero que está de por medio. Esas 10 toneladas, si ya hubieran estado en Europa, iban a costar algo así como $400 millones. Y los norteamericanos están tras de eso porque ese es un gran gremio que le ha dejado mucho dinero a esas empresas transnacionales norteamericanas, porque ese dinero que se recauda de esas cosas mal habidas van directamente a Wall Street a través de empresas de esas organizaciones norteamericanas que son los que se dedican a eso. Entonces, señores, el plan de esa agencia está comenzando en República Dominicana. Van a seguir cayendo más personas que se dedican a llevar sustancias que le hacen daño al cuerpo, que están ligadas al PRM y al presidente. La DEA está en eso. Le dio mucho coraje a los norteamericanos que no supieran de esas 10 toneladas. Mucho coraje. Y dijo, tú te estás rebelando, te voy a poner aquí a un vigilante mío, que es el vicealmirante Ulloa, porque despacha directamente con Marco Rubio
y con las agencias de inteligencia. El mismo Marco Rubio lo dijo cuando salió en Palacio Nacional después de reunirse con el presidente. Lo dijo así: el vicealmirante Ulloa tiene luz verde para usar la base de datos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, y además le vamos a proporcionar recursos económicos. Ya no tienes que preguntarle al presidente algo, ahora directamente me hablas a mí, a Marco Rubio o a las agencias de inteligencia. ¿Por qué ustedes creen que a partir de ese momento han estado cayendo más personas vinculadas al PRM que ya están en Estados Unidos y que ya se han declarado culpables de llevar esas sustancias? Hay que pensar, hay que ponerle una lupa para el análisis. Entonces, señores, con base en esto, quiero recordarles lo siguiente. Y se los voy a leer para que ustedes lo tengan muy claro en su mente. Hasta el momento, pero vienen más, es el plan de la DEA, tiene más. Y gente que es más cercana todavía al círculo de poder del presidente. Pero hasta el momento van 10 personas vinculadas al PRM y al presidente de la República que ya están presos en Estados Unidos. Y otros están aquí, pero acusados por ser empresarios de esas sustancias que le hacen daño al cuerpo. Entonces les voy a recordar y se los voy a leer rápidamente para que a ustedes no se les olvide y ustedes mismos vayan haciendo sus propias conclusiones y relacionen los nombres de estos personajes que yo les voy a dar, qué papeles han jugado dentro del PRM y durante la campaña del presidente Luis Abinader, y si ellos se conocen o no en cuestión de negocios, porque eso va a salir. Eso va a salir. Las autoridades norteamericanas, a menos que decidan otra cosa, pero van a sacar toda esa información. Vean. El primero, Yamil Abreu. Durante el apogeo de la campaña del 2020, Yamil Abreu, exdirector municipal de Las Lagunas en Azua, fue extraditado a Estados Unidos bajo la acusación de tener contacto con una poderosa organización que se dedica a eso de México. Al momento de su apresamiento, Abreu era un dirigente activo del PRM. Segundo, Miguel Gutiérrez, mejor conocido como Miki López, ¿no? No, perdón, ese es otro, discúlpeme. Miguel Gutiérrez. El diputado Miguel Gutiérrez fue arrestado en Miami en el 2021 y condenado a 16 años de prisión. Él aceptó, se declaró culpable, chivateó, dio toda la información, negoció con las autoridades norteamericanas y a partir de estas declaraciones de Miguel Gutiérrez empezaron a caer muchos. ¿Se acuerdan? Ya todo esto lo tiene muy bien armado el gobierno de Estados Unidos. Ya los tiene identificados y los deja operar. Incluso hasta pasan 2 o 3 años y después es que los apresan. Y yo les voy a poner el ejemplo de por qué estoy diciendo esto. Porque ellos almacenan información, recopilan todo, provocan eso, ellos mismos los incentivan. Agentes infiltrados de esas agencias de inteligencia entran a ese mundo, se hacen pasar por empresarios de eso, compran, llevan en aviones, etcétera, etcétera. Son muy buenos actores, pero tienen un propósito. Entonces ya quedamos en que el segundo, Miguel Gutiérrez, que fue el que cantó más que un loro. Después está Fabio Augusto Jorge Puras, uno de los últimos, el ejecutivo de las Águilas Ibaeñas, que también era un ex asesor honorífico para las zonas francas, que fue nombrado por el presidente Luis Abinader. También está acusado de lo mismo, gente muy cercana a Luis Abinader. El otro es Gaspar Antonio Polanco.
exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional. Fue acusado por las autoridades de Estados Unidos de formar parte de una red internacional de aquello. Viajó a Miami apenas en octubre, él fue el que se entregó, según, ¿no? Que se entregó. El otro y más reciente, Edixon Herrera Silvestre, el regidor del PRM por el Distrito Nacional, se entregó en mayo a las autoridades de Estados Unidos, que lo acusa de lo mismo. En septiembre de 2025, Herrera Silvestre fue suspendido por el Consejo de Regidores. Rosa Pilarte, la exdiputada por Santiago y esposa de Miguel Arturo, o sea, Miki López, al que yo decía hace rato, que también fue señalado al crimen organizado. Sin embargo, él está libre. Ella, Rosa Pilarte, fue condenada a 5 años de prisión. Ella está aquí, en Najayo, por haber utilizado ese dinero de esa actividad para, ustedes saben, limpiarlo y todo lo demás. Le quitaron ya su inmunidad parlamentaria. Menos mal. El siguiente, Juan Maldonado y Faustina Guerrero Cabrera. Estos esposos del Seibo fueron señalados en el 2021 en la Operación Falcón, lanzada contra una supuesta red que se dedicaba a blanquear el dinero, producto de esa actividad de llevar las sustancias aquellas. En el caso de el señor Juan Maldonado, fue suspendido de la Dirección General de Comunidad Digna. Vaya puesto político. Sin embargo, su esposa se mantuvo en el cargo ya que tenía inmunidad parlamentaria. El PRM no la apartó del cargo y ganó la curul para el periodo 2024-2028. Así son. Siguiente, Nelson Marmolejos Gil. El diputado de Santiago también tiene un proceso abierto en la Suprema Corte de Justicia. Ese todavía está aquí, también por lo mismo. Y los dos últimos, el ex general de la policía, el otro regidor, Yeya, el tal Yeya, que utilizó $200,000 para comprar una lancha y llevar aquellas sustancias. ¿Se acuerdan de Fricolandia? Que tuvo mucho auge y que wow, un empresario súper exitoso, emprendedor. Bueno, pues eso también cayó. Entonces, así es que se manejan los norteamericanos. Es para recordarles, al menos van 10, y con estos dos últimos, de el general y el regidor, ya van 12, y vienen más. Porque los otros, que tiene identificada la DEA, son más poderosos porque han llevado mucho más cantidad de esa sustancia a Estados Unidos. Son los verdaderos, pero lo van a mantener ahí, porque hay que abastecer ese mercado. El mercado más grande del consumo de esas sustancias está allá, en Estados Unidos. Y esas familias de esas organizaciones puramente norteamericanas son muy poderosas por obvias razones. Así que ahí se los dejo, señores. Recuerden los nombres, saquen sus propias conclusiones. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.